Acción. Adelante, Jesse. Bueno, en la siguiente diapositiva, bueno, vamos a tener aquí una comparación en cuál es la diferencia entre la viscosidad dinámica y la cinemática. La viscosidad dinámica determina el espesor de la película proporcionada por el aceite, como se los mencioné anteriormente. Y la viscosidad cinemática es simplemente un intento conveniente de estimar el grado del espesor de la película que el aceite puede proporcionar. Bueno, pero esto tiene menos importancia si el aceite es no newtoniano. Eso ya se los explicará adelante. Es todo de mi parte. Puede continuar mi compañero. Bien, todos conocemos a Newton, sabemos que sus aportaciones fueron grandes. La ley de viscosidad de Newton se encarga de demostrar el comportamiento de un fluido, pero también sirve para definir las unidades en las que se expresa la viscosidad. Principalmente sus usos de esta ley son para compresores de aire y refrigeración, ya que como sabemos los fluidos son tanto líquidos como gases. Cuando a un fluido se le aplica una fuerza o un esfuerzo, este presenta una resistencia al movimiento. De esta manera, pues sabemos que esta resistencia al movimiento es una de las propiedades a las cuales llamamos viscosidad. La ley de viscosidad de Newton, tal cual dice que las capas del fluido próximas a una placa tienen velocidades más lentas que las alejadas debido a la disipación que se genera. Parte de la energía cinética que tienen estas capas se transforma en calor. Este comportamiento se encuentra contenido entre dos capas de láminas. Estas tienen que ser paralelas. Bueno, como podemos observar en la imagen, tenemos estas capas y tienen una superficie de A que hace referencia al área. Y estas están separadas entre sí por una distancia a la que denominamos como Y. Pero si esta es muy pequeña, la denominamos como diferencial de Y o de Y. Supongamos que en un sistema que se encuentra en reposo tenemos un tiempo igual a cero, pero la lámina se pone en movimiento, provocando un movimiento en dirección en X, y esto provoca una velocidad constante. Para muchos fluidos, esta fuerza experimental aplicada sobre el área es directamente proporcional a la velocidad e inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que nosotros podemos definirlo como el esfuerzo cortante dividido entre el área. En términos de derivada se denomina como la diferencial de la velocidad de corte respecto al diferencial de espesor del fluido. El factor de proporcionalidad es la viscosidad absoluta, que algunas veces también se denomina como dinámica. Este tipo de viscosidad, pues ya nos lo explicó nuestra compañera anteriormente. Estos tipos de fluidos cumplen con la expresión anterior, perdón, los fluidos que cumplen con la expresión anterior se denominan como newtonianos. Este tipo de fluidos, la viscosidad permanece constante a pesar de todos los tipos de cambio que haya. Esto no implica que la viscosidad no varíe, sino que la viscosidad depende de otros tipos de factores, ya sea la temperatura, que es el principal factor, la presión, incluso la misma composición del fluido. Más adelante también veremos lo que son las diferencias entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos, pero hablando un poco más de la ley de la viscosidad de Newton, esta surge, bueno, esta permite el nacimiento de la definición, donde tenemos que es la resistencia a un líquido a fluir, como dijimos anteriormente, y tiene unidades en el sistema internacional que generalmente son Newton por segundo dividido entre metro cuadrado, y también tenemos otras unidades como lo pueden ser la viscosidad en segundos Seibold y la viscosidad en grados Engler. Pero bueno, para no confundirnos más, tenemos las unidades, digamos, internacionales y normales, que son Newton por segundo dividido entre metro cuadrado. Pasando a la siguiente diapositiva, ya tenemos más acerca de los fluidos newtonianos. Bueno, todos conocemos lo que es un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. Si nos enfocamos en el aspecto de la viscosidad,
Este fluido en condiciones de temperatura y presión constante determina que la viscosidad de un fluido newtoniano es una constante de proporcionalidad. En estos casos, pues podemos decir no solamente que la viscosidad determinará si un fluido es newtoniano o no newtoniano. Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad solo varía como una respuesta a los cambios de temperatura o de presión, principalmente a los de temperatura. Sabemos además que dentro de los fluidos newtonianos tomará la forma que tenga su contenedor, en condiciones de temperatura y presión constantes, y que para inducir la viscosidad de la misma se tiene que considerar todas las velocidades de cizallamiento que haya. En nuestra gráfica podemos observar la, una tabla con relación al esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. En estos podemos observar cómo un fluido newtoniano es que se mantiene proporcional, como dijimos anteriormente, es una constante y puede ser considerada constante respecto al tiempo. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que el estudio que se hace con respecto a los tipos de viscosidad se puede basar en los diferentes perfiles de velocidad. Esto considerando tanto presión como temperatura. Si rescatamos la primera idea de Newton, tenemos que la viscosidad sería una constante que va a depender de estas medidas. En términos matemáticos, lo representamos con la siguiente fórmula. Y con esta misma fórmula podemos determinar si es o no un fluido newtoniano o no newtoniano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos las principales características de los fluidos newtonianos. Bueno, por ejemplo, sabemos que no tienen ningún tipo de propiedad elástica. Son incompresibles y además son irreales, podríamos decirle. En este caso, cuando se encuentran en una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se mantiene constante, como lo hemos mencionado anteriormente. Se dice que tienen un comportamiento normal, es decir, bueno, para nuestros estándares, es decir, que tienen muy poca viscosidad y esta no varía con las fuerzas que se le aplican sobre ella. Esta viscosidad es inversamente proporcional al aumento que está en la temperatura. Podemos determinar que algunos de los fluidos newtonianos son todos aquellos alimentos que muestran características de flujo ideal. Bueno, en nuestra vida cotidiana observamos múltiples. Todos sabemos que un fluido newtoniano es perfectamente el agua, pero además también encontramos entre estos la leche de cualquier tipo de animal, bebidas que se toman como refrescantes derivados del agua, y aquellas disoluciones que se realizan con azúcares, por ejemplo, bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas también, siempre y cuando no contengan una cadena muy larga, jarabes de maíz y incluso algunos tipos de mieles o hasta de aceites. Un ejemplo también bastante interesante es la gasolina, la glicerina y el benceno. Si pasamos a la siguiente diapositiva tendremos el lado opuesto de los fluidos newtonianos, básicamente los fluidos no newtonianos. Bueno, al hablar de los fluidos no newtonianos, podemos entender que Newton los describe como que se comportan como líquidos anormales. Al hacer una serie de observaciones, este tipo de comportamiento de flujo de viscosidad solo cambia con algunos factores. Los fluidos no newtonianos cambian su viscosidad o comportamiento de flujo cuando se encuentran bajo algún tipo de fuerza. Es decir, es diferente al fluido newtoniano, ya que si nosotros le aplicamos un tipo de fuerza al agua, es decir, si la golpeamos, si realizamos alguna presión, algún esfuerzo, no vamos a tener no vamos a tener una reacción sólida. El agua se va a disipar o se va a esparcer. Pero si se aplica una fuerza a este tipo de fluidos en donde nos encontramos con ya sea un esfuerzo, un golpe o una agitación, la aplicación repentina de este tipo de esfuerzos puede hacer que se vuelvan más gruesos o que incluso actúen como sólidos. Esto es un comportamiento bastante opuesto a su, digamos, primera etapa, en donde se comportan como líquidos, pero también se pueden pasar a convertir a sólidos. Las principales características de estos fluidos son que son sustancias homogéneas y tienen más resistencia a fluir. Los líquidos dependerán de la tensión que se le aplique o del esfuerzo o incluso también lo denominamos como estrés. Este tipo de fluidos específicamente no tienen un valor
de viscosidad definido o que sea constante. Cuando estos líquidos se encuentran en un estado de reposo, actuarán siempre como líquidos, pero cuando se les aplica una fuerza, aumentan su viscosidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, tenemos que los fluidos no newtonianos se clasifican independientes del tiempo o dependientes del tiempo. Como su nombre lo dice, pues cuando tenemos fluidos independientes tienen una viscosidad que no varía con el tiempo a cualquier esfuerzo dado. Pero este tipo de viscosidad depende si el tiempo cambia. Los fluidos que dependen del tiempo son más difíciles de analizar porque la viscosidad aparente varía con el tiempo. Como dijimos, no son constantes, así como la gradiente de la velocidad y la temperatura. Ejemplos de algunos de esos fluidos son, por ejemplo, la tinta para impresoras, el nylon, algunas gelatinas, algunas mezclas de harina y las soluciones de los polímeros. Dichos fluidos también son tixotrópicos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tendremos lo que es los ejemplos de estos tipos de fluidos. En estos tipos de fluidos tenemos jabones y pasta de dientes, algunos alimentos como lo pueden ser la mantequilla, la mermelada, la salsa de tomate, la mayonesa, el caramelo masticable y algunos elementos naturales, como por ejemplo el magma, la lava. Tenemos también el lodo y el cemento, por así mencionarlo. Este tipo bueno, como mencionamos, tanto los fluidos newtonianos y no newtonianos van a tener relación con lo que es la temperatura. En los fluidos no newtonianos, la temperatura es la encargada de hacer la variación de la viscosidad de los fluidos. Entonces, aquí nos surge una pregunta muy importante que es, ¿cómo la temperatura afecta o tiene cambios en la viscosidad de los fluidos? Cosa que anteriormente mencionaron y posterior, mi siguiente compañero les explicará. Bueno, mi compañero Gaitán mencionó algo sobre la variación de la viscosidad con la temperatura de los fluidos cuando estaba diciendo su tema de los fluidos newtonianos. Bueno, la mayoría de nosotros hemos visto cómo, ya sea, con el aceite de los motores de los motores del carro, o si no, más bien lo que yo he visto es cuando rocías aceite en un comal que ya está caliente o en la sartén, va perdiendo su viscosidad. ¿Por qué? Pues por la diferencia de la temperatura que hay entre al momento que tiene el aceite cuando está a la intemperie o en tu repisa a cuando se calienta en el sartén. Bueno, todos los fluidos muestran un comportamiento a cierto grado. Otro ejemplo sería la miel, cuando la encontramos así normal, en temperatura ambiente, está muy viscosa. Sin embargo, cuando la calentamos, pierde esa viscosidad y ya puede llegar a tal punto de que es líquida. Pero si se preguntarían, o como un dato curioso, los gases en cuestión a los gases, se comportan distinto de los líquidos, ya que su viscosidad incrementa conforme la temperatura crece. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para este tipo, ¿cómo decirlo? Para medir la viscosidad, los procedimientos y equipo para la viscosidad son muchos, son numerosos. Se puede utilizar los principios fundamentales de la mecánica de fluidos para expresar en sus unidades fundamentales, ya que otros indican únicamente los valores relativos usados para comparar fluidos diferentes. Mi compañera Alejandra les mencionó algunos instrumentos anteriormente, y ya que estos instrumentos se les denomina o se les nombra, se les nombra ya sea viscosímetros o
reómetros. Su unidad de medida es dianas por centímetro cuadrado o newtons entre metro cuadrado o pascales. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la nomenclatura ISO y SAE. Para empezar, empecemos que la ISO y la SAE significan Organización de Estándares Internacionales y de Sociedad de Ingenieros Automotrices, respectivamente. Han proporcionado dos sistemas distintos de graduación relacionados con las medidas de viscosidad del aceite. Bueno, en este grado pues habíamos visto que la temperatura afecta a la viscosidad. Estas dos se encargan de ver cómo esa temperatura y hacer las siguientes graduaciones. Vamos a empezar con los grados SAE de viscosidad. Son mejor conocidos como grados SAE. Únicamente representan el nivel de viscosidad o resistencia a fluir. Esta se mide según el tiempo que tarda una cantidad determinada de aceite en fluir a través de un orificio a una temperatura estándar. En general, cuanto más alto sea la viscosidad, más alto sea el grado SAE. Sabemos que hay 11 grados SAEs. Estos se van a designar por la letra W, que en inglés significa winter, que es invierno, y que indica que la viscosidad también fue medida a baja temperatura. También existe el otro grado, que es el grado verano. La mayoría de los aceites con un motor que se formulan de esta manera sean menos viscosos a temperaturas más frías, por lo que los grados no tienen esta denominación y la viscosidad se especifica siempre a 100 grados centígrados. Bueno, a continuación tenemos lo que son las siguientes nomenclaturas, que es el 0W, el 5W, el 10W, el 20W y el 25W. Estos obviamente, como habíamos dicho, están acompañados de una W, lo cual significa que son de grados invierno. Y bueno, abajo respectivamente tenemos lo que son los grados verano, los cuales se determinan dentro del 20, 30, 40 y 50. Y 60, perdón. Bueno, vamos con la siguiente regla. Cuanto mayor sea el número, más lentamente fluirá el aceite. Un aceite calificado en SAE 20 fluye con mayor rapidez que un aceite SAE calificado en 60. Bueno, lo que quiere decir esto que a mayor grado será más viscoso, por lo tanto uno con menor grado va a fluir con mayor rapidez como se había especificado. Bueno, en el siguiente ejemplo, una cosa acá de terminar. Ahorita en esta diapositiva no se menciona, pero vamos a ver lo que son aceites monogrado y aceites multigrado. Estos que se mencionan aquí son monogrado, y bueno, en el siguiente ejemplo se usa un aceite multigrado porque está acompañado ya sea bueno, de los dos, que es el grado invierno y el grado verano. Bueno, en el ejemplo menciona que un aceite etiquetado como SAE 10W40 tiene una mayor viscosidad en 10 de un motor frío, aumentando a 40 temperatura típica del funcionamiento del motor a 210 grados Fahrenheit o 98 grados centígrados. Una consideración, se menciona que el número SAE solo indica el grado de viscosidad, como hemos mencionado. Este no se refiere a la calidad. Entonces, hay que tener en cuenta de que a mayor grado no significa que sea de mayor calidad, sino va a determinar la viscosidad del aceite. Esto se menciona porque muchas veces cuando uno tiene un auto, no sabe qué aceite escoger, entonces luego se dejan llevar que a mayor grado, mayor calidad, y no es así. También obviamente va a depender mucho el grado de la zona, pero esto te lo va a especificar mayormente el manual que tengas en el automóvil, y ahí te dirá qué grado de aceite usar. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva tenemos lo que es esta tabla. En esa tabla pues vemos los grados mencionados anteriormente y vamos a ver las temperaturas. Una consideración a tener aquí, que a menor grado va a tener su misma consistencia a temperaturas muy bajas. Es decir, que el aceite el 0W va a tener su misma consistencia a una temperatura de 30 grados centígrados, es decir, son temperaturas muy bajas. Mientras que, como habíamos mencionado, a mayor grado también va a tener su consistencia a mayor temperatura, ¿de acuerdo? Por eso es la W de invierno, y bueno, eso no tiene la acompañada la V, pero es verano, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta tabla pues habíamos mencionado que los veranos que tenían su viscosidad a 100 grados centígrados, y estos se van a comportar de la siguiente manera.
que en el grado 20 va a comportarse como fluido, en grado 30 y 40 como semifluido y en el 50 como un aceite muy espeso. También cabe resaltar que a mayor número o grado del grado SAE, su viscosidad va a aumentar. Entonces empezamos con el 0, que tiene 3.8, hasta el 50, que tiene una viscosidad de 16,3 a 21. Bueno, pues como había mencionado anteriormente, se iba a hablar de lo que es un aceite monogrado y un aceite multigrado. Entonces, teniendo en consideración un aceite monogrado, el aceite monogrado es un lubricante que cumple con un solo grado SAE y puede ser de grado verano o bien grado invierno, el cual se acompaña del número SAE y va acompañado de una letra W. Y el aceite multigrado. Un aceite multigrado es un lubricante diseñado originalmente para trabajar en aplicaciones donde los cambios de temperatura son considerables. Como habíamos mencionado, no en todas las regiones se van a tener las mismas temperaturas, entonces puede llegar desde -40 a 40. Entonces se tiene que usar un aceite multigrado. ¿Por qué? Porque si pierden su consistencia la temperatura dependiendo al que trabaje y la temperatura de la zona. Entonces por eso son los aceites multigrados, para tener la misma consistencia del aceite a una temperatura baja y una temperatura alta. Por eso se acompañan del W y del grado invierno. Bueno, verano, perdón. En esta diapositiva lo que tenemos son las temperaturas de cómo se comporta cada tipo de aceite. Entonces, como habéis mencionado, si aquí digamos en el grado de 40, el color azul, este es un aceite verano, el cual puede llegar hasta, bueno, va a tener su consistencia desde los 10 grados hasta los 50. Esto para ciertas zonas específicas, pero si queremos que la temperatura sea baja, pero a la vez roce con lo que es la temperatura verano, podemos usar lo que es un SAE 5W20, que es el del color morado, y pues nos indica que esa puede tener esa consistencia de estos grados. Bueno, pasando a la siguiente tabla, vamos a tener lo que son las clasificaciones de lubricantes para engranes automotrices. Aquí vamos a tener del lado izquierdo lo que son los grados SAES. Y lo que vamos a tener aquí son las temperaturas y su viscosidad cinemática de dichos aceites. Bueno, a continuación, pues vamos a hablar de lo que es los grados ISO. Bueno, los lubricantes empleados en aplicaciones industriales deben estar disponibles a un rango amplio de viscosidad para satisfacer las necesidades de la maquinaria de producción. Rodamientos, arreglos de engranes, máquinas eléctricas, ventiladores, sopladores y sistemas de fluidos de potencia. Bueno, el sistema ISO lo que hace es una aproximación de medición de la viscosidad que está diseñada de acuerdo al número de centitoques de un fluido que se representa a 40 grados centígrados. Es decir, que todo se va a trabajar bajo estos 40 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y un centitoque es la medida de viscosidad cinemática de un fluido. Y por ejemplo, el ISO 32, será la medida de 32 centitoques a 40 grados centígrados. Bueno, estas son las tablas de los grados ISOs. Va acompañado de la nomenclatura BG. Vamos a empezar desde un rango de 2 hasta 3200. Y obviamente habíamos quedado que estos son centitoques, para medir la viscosidad. Y van desde el más bajo, veamos aquí en estas tablas, entre mayor grado va a tener mayor viscosidad cinemática. Y bueno, eso es lo que representa estas tablas. Y ahora, a continuación voy a hablar de equivalencias de aceite SAE e ISO. En estas equivalencias, pues son las más conocidas. Y bueno, vamos a empezar desde el ISO BG22, que va a ser equivalente a un SAE 5W. Esto va a ser lubricantes para motores. Obviamente no solo vamos a tener para motores, sino también para engranes. Bueno, entonces sería de mi parte y dejo a mi siguiente compañero. Bien, para continuar, yo les voy a hablar sobre los fluidos hidráulicos. Eh, pues, para empezar, ¿qué son? Tenemos que son líquidos que pueden transmitir la potencia la cual se utiliza para poder transformar y controlar los esfuerzos mecánicos y todo esto a través de una variación de presión. Y como podemos ver, pues ahí tenemos una imagen en la cual podemos ver que entra una presión de 10 libras y que con ayuda de un fluido, puede ser, no sé, un aceite, y es el que pues,
transmite el trabajo mecánico hasta el otro extremo. Siguiente. Las aplicaciones de los fluidos hidráulicos, pues se puede decir que son usados en transmisiones automáticas de los autos, en los frenos, en montacargas, tractores, niveladoras, en aviones, incluso maquinaria industrial. Como se puede ver en las imágenes, pues tenemos ilustrado. Siguiente. Tenemos diferentes tipos de fluidos hidráulicos y pues había demasiados, pero puse básicamente los que son más importantes o relevantes, a mi parecer. Tenemos aceites derivados del petróleo, fluidos de agua glicol, fluidos con base de agua elevada, fluidos de silicón y aceites sintéticos. Siguiente. Y por último tenemos sus características principales de los fluidos hidráulicos. Pues deben de cumplir con ciertas características, deben de ser o tener una viscosidad adecuada para el propósito en cuestión. Debe de tener una alta capacidad de lubricación. Tiene que tener estabilidad química a temperaturas de operación. No debe ser corrosivo con el material que se esté utilizando en el sistema de fluido y debe de permitir el crecimiento de bacterias, además de que su módulo volumétrico elevado debe ser una comprensibilidad baja. Y para finalizar vamos a tener unas actividades, que es el siguiente problema. Bueno, como una de las actividades que planteamos como equipo fue poner un problema primero que nada. Son muy relacionados a los que hemos estado resolviendo anteriormente. El problema dice de la siguiente manera. Se va a medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro construido con 2 cilindros concéntricos, 65 centímetros de largo. El diámetro exterior del cilindro interior es de 17 centímetros y la separación entre los dos cilindros es de 1.3 centímetros. Se hace girar el cilindro interior a 310 revoluciones y se mide que el par de torsión es de 0.8 Nm. Vamos a tener que determinar la viscosidad del fluido. Recordando las fórmulas anteriores de viscosidad, vamos a utilizar una de ellas. Para poder utilizar, vamos a plantear en la siguiente diapositiva tenemos la solución del problema. Tenemos que tomar distintas fórmulas aparte de la viscosidad para poder calcularla, también para el volumen del cilindro que tiene adentro. Es un pequeño problema, regularmente lo resolvimos en clase, solamente que en lo buscamos diferente y cambiamos algunos valores. Tenemos nuestra que es de 0.12 Newton metro cuadrado. La que sigue, por favor. Dentro de las otras actividades hicimos un horcado. En esta actividad solamente pasaría una persona y tendré que adivinar todas las letras. Al no adivinar una letra se le tendrá que dar en la X para que se vaya armando nuestro horcado. Pues aquí las letras, no sé, sería una U.
Ya vimos que no es una O. Una C. ¿Alguno de mis compañeros que quiera decir alguna otra letra? La O. La I. La M. La E. La A. La T. La palabra es cinemática. Sí, así es. Es una de las viscosidades que se han estado hablando dentro de la exposición. Tenemos otra palabra también que es igual una palabra sencilla y es la misma dinámica que el ejercicio que acabamos de resolver. No sé si alguien quiere empezar. La A. O. La P. La M. La D. La V. La I. S. La palabra es viscosidad. Exactamente, la palabra es viscosidad. Y como una última actividad tenemos la resolución de algunas preguntas que hemos realizado mis compañeros y yo en base a toda nuestra exposición, perdón. Es una pequeña dinámica, es muy interactiva, dado que pues, es una serie que a lo mejor muchos hemos visto. Y lo hemos basado en el juego del calamar. Espero que les guste y puedan participar. Elige un número y descubre Bueno, tu dentro prueba. de este juego solamente vamos a dar la solución a una de las preguntas y se les compartirá también el archivo para que ustedes lo puedan jugar o resolver, sea el caso. Dentro de estas vamos a elegir un número, que en este caso sería el 9, Responde la y siguiente nos dice pregunta. qué son los fluidos hidráulicos y tenemos tres opciones. Son líquidos que transmiten potencia y transforman y controlan esfuerzos mecánicos. Son líquidos que resisten a los esfuerzos mecánicos y son líquidos que evitan los cambios en una máquina industrial. La, la, este, la respuesta, creo yo,
Es muy clara, la hemos repetido y es la del círculo. La respuesta es correcta. Muy bien. Sí, es que son los líquidos que transmiten potencia y transforman y controlan esfuerzos mecánicos. Espero y les haya gustado estas actividades, están muy didácticas, aunque aquí tuvimos un pequeño fallo, pero que también traía los audios del juego. Para concluir, se dará una pequeña conclusión. Gracias. Bien, pues hablando de la viscosidad, tenemos que estas mediciones son importantes en la industria, más que nada para apoyar lo que son el cálculo de los fluidos. Tenemos diversas aplicaciones, como lo mencionó anteriormente nuestro compañero Raimundo, y dentro del mundo industrial, este tipo de fluidos siempre nos será útil, ya sea para transportar, dirigir, retribuir, y tal como lo mencionamos, existe tanto para los gases como los líquidos. Nos encontramos también con que se pueden diferenciar por su viscosidad en fluidos newtonianos y no newtonianos. Y dentro de todo esto tenemos las diferencias que se pueden generar debido a diferentes factores, como lo son ya sea la presión, la temperatura o incluso la fuerza que se le ejerce. Este tipo de viscosidad la hemos visto nosotros en problemas como lo son el número de Reynolds, en el cual nosotros consideramos el tipo de flujo y nosotros utilizamos las fórmulas utilizamos las fórmulas y todo nuestro conocimiento para emprenderlo en una manera didáctica dentro de la industria, específicamente dentro del campo de la hidráulica en la ingeniería. Por nuestra parte sería todo y agradecemos su atención.